En 2013 acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Por entonces era muy entusiasta, leía mucho la palabra de Dios, iba a reuniones y compartía activamente. Al poco tiempo, mi líder me encargó unos grupos de reunión. También me animaba a buscar la verdad y me formó como diaconisa de riego. En esa época disfrutaba la sensación de ser valorada. Así que me esforzaba por enseñar la verdad y resolver los problemas de los hermanos y hermanas. Quería que todos me admiraran y dijeran que era capaz, que enseñaba la verdad y resolvía problemas, que buscaba la verdad. Luego llegó a la iglesia la hermana Xiao Shen. Al principio yo me encargaba del riego y me reunía con ella. Después la iglesia celebró elecciones y los demás vieron que ella buscaba bien, era capaz y recibía la verdad con pureza, y la eligieron diaconisa de riego. Ahí vi que los hermanos y hermanas la admiraban y la líder la valoraba. Y me sentí olvidada. Estaba celosa y triste. Pensé, si Xiao Shen no estuviera aquí, me promoverían a mí y no a ella. Pero ahora que llegó, me arrebató la corona. Si practica un poco más, me superará. Y todos la admirarán más que a mí. Cuanto más lo pensaba, más me alteraba. Hasta dejé de dormir. Para que la líder no promoviera a Xiao Shen, dije varias veces delante de la líder: no hace mucho que Xiao Shen cree aún no comprende la verdad y no sabe resolver problemas con ella. No es apta para la labor de riego. La líder vio que estaba celosa, platicó conmigo y me señaló mis problemas. Que deseaba estatus, estaba celosa de otras personas y no soportaba que me desbancaran. Y que esto mostraba mala humanidad. Ajá. Sabía que no debía tener celos de ella. Dios lo aborrecía y no podía seguir así. Después, en apariencia me dominé y dejé de hablar de Xiao Shen. Pero no podía dejar de envidiarla. A veces, ella no sabía cosas del trabajo y me preguntaba. Y me puso a apoyar a los nuevos fieles. Eso me molestó mucho. Pensé, yo te regaba. Y ahora que tienes una posición, ¿me das órdenes? ¿Tengo que aceptarlas? Quizá no soy líder ni obrera, pero no soy peor que tú. Aún no lo aceptabas. Ajá. Pensaba, debo enseñar más la verdad para resolver los problemas de todos. Así me creerán mejor que Xiao Shen. Y me respetarán mucho más. Desde entonces, cuando todos tenían dificultades o padecían estados, yo buscaba la palabra de Dios para ayudarles. Todos decían que enseñaba bien. Eso me alegraba mucho. Una vez, Xiao Shen señaló los problemas de Lian Jin. Lian Jin no los admitió, y en reunión comentó ciertos prejuicios y opiniones sobre Xiao Shen. Y me sentí contenta de oírlos. Es bueno que todos tengan opinión sobre ella. Así los hermanos y hermanas no la llevarán en el corazón. Intervine justo después de Lian Jin. Yo tampoco tengo una buena impresión de Xiao Shen. Ahora que es diaconisa de riego, parece actuar como funcionaria. Siempre me da órdenes. Cuando terminé, Lian Jin y otra hermana estuvieron de acuerdo. Dije que Xiao Shen tenía experiencias superficiales, no entendía cosas y hablaba muy brusco. Tras escucharme, los prejuicios de Lian Jin hacia Xiao Shen crecieron. Después, cuando hablaba Xiao Shen en las reuniones, Lian Jin escuchaba de mala gana. Y a veces discutía constantemente con ella por pequeñeces, por lo que Xiao Shen se sentía limitada y la vida de iglesia resultaba perturbada e interrumpida. En aquella época yo le decía al pasar a Lian Jin que tratara correctamente a Xiao Shen, pero en realidad me sentía feliz. Lian Jin siempre discutía con Xiao Shen, cosa que a esta le afectaba. Si se ponía negativa y no cumplía bien con el deber, sería relevada, y los demás no la tendrían en tanta estima. Me sorprendí cuando el estado de Xiao Shen cambió rápidamente. Aún llevaba una carga en el deber, protegía la labor de la iglesia y tenía sentido de la justicia. Unos meses después, eligieron a Xiao Shen para liderar la iglesia. Los hermanos y hermanas acudían a ella por todo. Yo me sentía muy agraviada. Yo también
Sé resolver problemas. No soy peor que ella. Pero ahora ella es la líder. Y en lo sucesivo, todos la llevarán a ella en el corazón, no a mí. Al pensarlo, me sentía celosa y reacia. En las reuniones no quería hablarle. Cuando ella no enseñaba claramente o no hacía bien un trabajo, yo no procuraba subsanarlo ni arreglarlo. Incluso exponía adrede sus problemas y la criticaba para hacerla ver mal. En una reunión, 2 hermanas discutieron por tener distintos puntos de vista y eso perturbó la vida de iglesia. Esto se lo informé a Xiao Shen, pero ella estaba ocupada y no pudo hablar con ellas para resolverlo. Así que me aferré a ese problema y frente a todos dije que ella no hacía un trabajo práctico. Esperaba que todos ya no la admiraran. Cuando algunos oyeron esto, la culparon por no resolver los problemas. Y Xiao Shen se sintió algo negativa y avergonzada. Después, en las reuniones, cuando Xiao Shen estaba presente, siempre competía con ella, para hacerla ver peor y hacer que todos me admiraran. Si alguien tenía un problema, buscaba versos de la palabra de Dios y hablaba yo primero. Me aterraba que Xiao Shen lo hiciera antes que yo y no pudiera lucirme. Cuando Xiao Shen veía que yo resolvía el problema, no hablaba más. Como me lucía tan a menudo, todos me admiraban. En las reuniones, los hermanos centraban su atención en mí. Esperaban que hablara y resolviera sus estados y dificultades. Un líder de grupo me dijo que yo iba tras reputación y posición y por la senda del anticristo. Pero no lo tomé en serio. Posteriormente, Xiao Shen estaba cada vez más limitada en el deber. Enseñaba menos en las reuniones y estaba en un estado negativo. Para ella, era mejor que yo asumiera su deber. Y varias veces se ofreció a dimitir. Al final la destituyeron por hallarse en mal estado y cumplir mal con el deber. Me alegré al enterarme. Pensé, por fin destituyeron a Xiao Shen. Ya no se verá mejor que yo. Y los hermanos y hermanas no me creerán peor que ella. Al poco tiempo, mi líder se enteró de mi conducta y vino a hablar conmigo. Me expuso por no ejercer un papel positivo en la iglesia, competir con Xiao Shen por estatus, menospreciarla y excluirla. Y al sentirse negativa y limitada, no cumplía con el deber. Al final quiso renunciar. Eso era atacarla y se perturbaba el trabajo de la iglesia. Sí. Mi líder también dijo que, al resolver los problemas de todos, aparentaba ser responsable, pero en realidad solo me lucía y atraía a otros hacia mí. Al final, la líder me destituyó, me aisló de los demás y me mandó a reflexionar. Eso es algo muy serio. Debió ser un gran golpe para ti. Yo acepté y obedecí, pero por dentro lo consideraba una injusticia. Creía que mi líder aprovechaba mi corrupción y la utilizaba para castigarme. Desahogaba mi insatisfacción en las reuniones. Decía que mi líder no seguía los principios, que me castigó por capricho y más. Y todos los presentes se ponían de mi parte y la juzgaban. Por competir por estatus, formé una camarilla y perturbé gravemente la labor de la iglesia. Y al no hacer introspección ni arrepentirme tras ser expuesta y tratada, varias veces por líderes, obreros, hermanos y hermanas, al final me expulsaron de la iglesia. Quedé sorprendida cuando me enteré de esto. Sufrí un gran dolor y lloré mucho. Reflexioné. Esto es todo para mí. No podré tener una vida de iglesia y cumplir con el deber. Y no me salvaré. Me sentí excluida de la casa de Dios, que me expusieron y descartaron. Cuando oraba a Dios, no notaba su presencia. Y me sentía como muerta. Por el hecho de ser expuesta por todos, más allá del dolor y el despecho, me quejaba y resistía mucho. Recapacité. ¿En serio he cometido tanta maldad? ¿Tan grave es?
¿Cómo que me lucía? ¿No bastaba mis enseñanzas en la palabra de Dios? Hace solo 4 años que creo en Dios y aún no comprendo la verdad. Aunque muestre corrupción y cometa algunos actos malvados, es algo perdonable y no merezco que me expulsen, ¿o no? ¿No me tratan con demasiada dureza? Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Creía que no había esperanza para mi fe en Dios y que no tenía un fin ni un destino. Lloraba desconsolada. No dormí ni comí durante días y me dolía la cabeza como si se hubiera partido. Estaba desdichada y sin esperanzas. Pensaba, ya que la vida es tan dolorosa, mejor morir y acabar con todo. Parece que era duro vivir en ese ambiente. ¿Cómo cambió tu situación después de todo eso? Sí. Días después, vino a verme una hermana. Me vio el rostro pálido, oyó mi voz débil y se percató de que todavía me hallaba en estado negativo. Y me enseñó esto. Cuando se producen situaciones como esta, Dios quiere que hagamos introspección, conozcamos la causa de nuestra maldad y nos arrepintamos. Pero sin entender la voluntad de Dios, no hacemos buena introspección. Seguimos pensando en nuestro resultado y nos oponemos. Si continuamos así, Dios nos abominará y descartará. Cierto. Sí. Añadió, las malas acciones de los ninivitas ofendieron a Dios. Pero al arrepentirse de corazón ante Él, Dios dejó su ira y mostró misericordia. Sí. Tras la enseñanza de mi hermana, me sentí algo aliviada. Cuando se fue, abrí el libro de las palabras de Dios y leí. Independientemente de cuán airado había estado Dios con los ninivitas, en cuanto declararon un ayuno y vistieron de cilicio y cenizas, su corazón comenzó a ablandarse y su opinión a cambiar. Cuando Él les proclamó que destruiría su ciudad, el momento anterior a su confesión y arrepentimiento, Dios seguía airado con ellos. Una vez hubieron llevado a cabo una serie de actos de arrepentimiento, el enojo de Dios con los ninivitas se fue transformando en misericordia y tolerancia hacia ellos. Dios utilizó su actitud para decirle a la gente, no es que Dios no tolere a las personas o que no quiera mostrarles misericordia. Es que ellas rara vez se arrepienten de verdad ante Él. Y es raro que abandonen sinceramente su camino malvado y dejen la violencia. En otras palabras, cuando Dios está airado con el hombre, espera que pueda arrepentirse sinceramente y contemplar un arrepentimiento verdadero, en cuyo caso seguirá otorgándole dadivoso su misericordia y tolerancia. Es decir, la conducta malvada del hombre causa su ira, pero su misericordia y tolerancia se conceden a quienes le escuchan y se arrepienten de corazón ante Él, a quienes abandonen su camino malvado y la violencia en sus manos. La actitud de Dios se reveló muy claramente en su trato con los ninivitas. No cuesta conseguir su misericordia y tolerancia, y Él exige arrepentimiento sincero. Siempre y cuando la gente abandone su camino malvado y la violencia, Dios cambiará su opinión y su actitud hacia ella. Amén. 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 Me conmovió mucho la lectura de las palabras de Dios. El pueblo de Nínive cometió mucha maldad y ofendió a Dios, que envió desastres para destruirlo. Sin embargo, al oír la proclama de Jonás, confesó sinceramente sus pecados, se arrepintió, dejó la violencia y de cometer el mal. Y fue cuando Dios cambió de idea y le mostró tolerancia y misericordia. Sí. Sí. Las palabras de Dios me dieron esperanza. Mis actos perturbaron la labor de la iglesia y con eso ofendí el carácter de Dios. Y me expulsaron, por eso recibí la ira de Dios y su justo castigo. Correcto. No obstante, Dios no estaba tratando de descartarme. Quería que reconociera mi carácter corrupto y me arrepintiera sinceramente. ¿Y qué hice? No reflexioné, no confesé mis pecados a Dios ni me arrepentí, seguía negativa y contraria. Y hasta quería combatir a Dios con mi propia muerte. No sabía que era bueno para mí, qué irracional.
Aunque la iglesia me expulsara, la obra de salvación de Dios todavía no terminaba. Ajá. Sí. Y no podía rendirme. Tenía que reflexionar, buscar la verdad para corregir mi carácter corrupto y arrepentirme ante Dios. Amén. Exacto, recordé unas palabras de Dios. Quien acepte la conquista de su palabra tendrá suficiente oportunidad de salvarse. La salvación de Dios de estas personas les mostrará su máxima indulgencia, es decir, la máxima tolerancia. Si desisten de la senda equivocada y se arrepienten, Dios les dará la oportunidad de salvarse. Amén. Dios sabe que Satanás nos ha corrompido profundamente, por lo que si podemos arrepentirnos de corazón, Él nos da oportunidades. Así es. Cierto. Me conmovió descubrir la tolerancia y misericordia de Dios por las personas. Luego, oraba a Dios y leía sus palabras para hacer introspección. Una vez encontré 2 pasajes de sus palabras. Algunos idolatran a Pablo. Les gusta pronunciar discursos y hacer obra, reunirse y predicar. Que las personas los escuchen, los adoren y los rodeen. Les gusta gozar de estatus ante los demás y que también valoren su imagen. Analicemos su naturaleza a partir de estos comportamientos. ¿Cuál es su naturaleza? Si de verdad se comportan así, entonces basta para mostrar que son arrogantes y engreídos, no adoran a Dios en absoluto. Buscan un estatus elevado y desean tener autoridad sobre otros, poseerlos y tener estatus en sus mentes. Esta es la imagen clásica de Satanás. De su naturaleza destaca ser arrogantes y engreídos, no adorar a Dios y desear que otros los adoren. Tales comportamientos pueden darte una visión muy clara de su naturaleza. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante, que se te diga que no te opongas a Dios es en vano. No puedes evitarlo. Escapa a tu control. No lo haces intencionalmente. Esto lo dirige tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo, que te exhibieras constantemente. Te harían despreciar a los demás. No dejarían a nadie en tu corazón más que a ti mismo. Te quitarían el lugar que ocupa Dios en tu corazón. Y al final tomarías el lugar de Dios y someterías a los demás. Y venerarías tus pensamientos, ideas y nociones como la verdad. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. Amén. Amén. Las palabras de Dios mostraban mis manifestaciones. Tenía actitudes arrogantes y mojigatas. Me gustaba lucirme al enseñar y hacer que la gente girara en torno a mí. Y quería un lugar en su corazón y que me respetara y admirara. Vivía con una naturaleza demoníaca como Satanás. Es verdad. Al principio, la líder se centró en promoverme y yo lo disfrutaba mucho. Después, vi que la líder valoraba y cultivaba a Xiao Shen. Me sentía en crisis y me preocupaba que ocupara mi lugar. Por eso le tenía celos y competía con ella en todo, con la esperanza de reprimirla. En las reuniones, cuando Xiao Shen estaba presente, procuraba hablar antes que ella, por temor a que me robara el protagonismo. Usaba activamente la palabra de Dios para enseñar, para que mis hermanos y hermanas me admiraran y resolver los problemas o estados que ellos tuvieran, para presumir de que comprendía la verdad y que llevaba una carga por su entrada en la vida. También me lucía por todos lados, y con eso engañaba a mis hermanos y hermanas para que me respetaran y admiraran, y hacía que vinieran a mí con sus dificultades y estados. ¿No estaba atrayendo a la gente ante mí? Me había vuelto arrogante y no respetaba a nadie ni llevaba a Dios en el corazón. No competía con nadie por el estatus, sino que competía con Dios por la gente, lo que ofendía su carácter. Sí. Exactamente. Si vivimos según nuestra arrogancia, hacemos el mal y nos resistimos a Dios sin querer. Cierto. Luego, volví a leer las palabras de Dios. Miremos un video. Muy bien. Dios Todopoderoso dice:
No importa qué deber cumplan los anticristos, tratarán de colocarse en una posición superior y tomar el mando. No podrán nunca ser un seguidor común y corriente. ¿Y qué es lo que más les excita? Estar delante de la gente dando órdenes y regañando y haciendo que la gente obedezca lo que ellos dicen. Nunca piensan en cómo cumplir con su deber correctamente, y mucho menos buscan los principios de la verdad para practicarla y satisfacer a Dios al cumplir con su deber. En cambio, se devanan los sesos buscando la manera de destacar, de hacer que los líderes los tengan en alta estima y los promocionen, para convertirse ellos mismos en líderes u obreros y poder dirigir a otras personas. Se pasan todo el día pensando y esperando esto. Los anticristos no están dispuestos a ser dirigidos por otros, ni a ser un seguidor común y corriente, y mucho menos a cumplir discretamente con su deber, sin fanfarrias. Sea cual sea su deber, si no pueden estar en primera línea, si no pueden estar por encima de los demás y ser el líder, no le encuentran ningún propósito a su cumplimiento y se vuelven negativos y empiezan a flaquear. Sin los elogios o la admiración de los demás, les resulta aún menos interesante y tienen aún menos ganas de cumplir con su deber. Pero si pueden estar al frente y ser el centro mientras cumplen con su deber y logran tener la última palabra, se sienten fortalecidos y sufrirán cualquier dificultad. En su corazón, entienden que su deber es estar por encima del resto, satisfacer su necesidad de superar a los demás y colmar sus deseos y ambiciones. En el cumplimiento de su deber, además de ser altamente competitivos, pues compiten en todos los sentidos, para destacar, para estar en la cima, para estar por encima de los demás, también están pensando en cómo consolidar su estatus, su reputación y su prestigio. Si hay alguien que amenaza su estatus o reputación, no se detienen ante nada y no cejan en su empeño para derribarlo y excluirlo. Incluso, utilizan medios despreciables para atacar a quienes son capaces de buscar la verdad, que cumplen con su deber con lealtad y sentido de la responsabilidad. También están llenos de envidia y odio hacia los hermanos y hermanas que cumplen excelentemente con su deber. Sienten un odio especial hacia aquellos que los otros hermanos y hermanas respaldan y aprueban. Creen que esas personas son una seria amenaza para lo que ellos persiguen, para su estatus y prestigio, y en sus corazones juran: ¿eres tú o yo o tú? No hay espacio para los dos, y si no te hago caer y me deshago de ti, no podré vivir conmigo mismo. Son implacables con los hermanos y hermanas que tienen una opinión diferente, que exponen algunos de sus defectos o que amenazan su estatus. Piensan en cualquier cosa que puedan usar en su contra para vilipendiarlos y socavarlos, y no descansarán hasta conseguirlo. Independientemente de los medios por los que los anticristos engañan a la gente y tratan de atraparla, una cosa es cierta: en aras de su propio poder y estatus, se devanarán los sesos y utilizarán todos los medios a su disposición para lograr sus objetivos. Otra cosa también es segura: hagan lo que hagan, no están cumpliendo con su deber y ni mucho menos lo hacen para cumplirlo bien, sino para alcanzar su objetivo de tomar el poder dentro de la iglesia. Es más, da igual lo que estén haciendo. Nunca tienen en cuenta los intereses de la casa de Dios y mucho menos tienen consideración alguna hacia los intereses de los escogidos de Dios. Nunca encontrarás ninguna de estas cosas en el diccionario del anticristo. Ambas están naturalmente ausentes en ellos. No importa qué nivel tengan como líderes, sienten una completa indiferencia hacia los intereses de la casa de Dios y de los escogidos. En su cabeza, los intereses y el trabajo de la casa de Dios no tienen nada que ver con ellos. Desprecian ambas cosas. Solo les preocupa su propio estatus y sus intereses. A partir de esto, podemos ver que la naturaleza y la esencia de los anticristos no solo son malvadas, sino también profundamente egoístas y despreciables. Actúan solo para servir a su propia fama, fortuna y posición. No les importa si los demás viven o mueren.
y utilizarán cualquier método sin escrúpulos para reprimir, excluir y atacar brutalmente a cualquiera que suponga una amenaza para su estatus. Amén. Amén. Leer las palabras de Dios me impactó mucho. Vi que mi manifestación y mi carácter eran los de los anticristos revelados por Dios. Son egoístas y despreciables, solo piensan en su estatus, no piensan en los sentimientos de otros, ni en la casa de Dios. Si alguien amenaza su puesto, lo envidian, lo odian, e incluso lo atacan y excluyen sin escrúpulos. Y no se satisfacen hasta que la persona termina negativa y abatida. Eso es. sí. Comprendí que yo era igual. Cuando Xiao Shen fue elegida diaconisa de riego, la líder la tenía en gran estima y todos la admiraban. Yo la consideraba una viga en mi ojo y quería quitarla. También expuse reiteradamente sus defectos delante de la líder, esperando ansiosa que ésta la relevara, para que los hermanos y hermanas se centraran en mí. Como diaconisa de riego, Xiao Shen tenía el derecho a ordenarme algunas cosas, pero yo me rehusaba a someterme. Siempre le ponía mala cara y me negaba a colaborar en su trabajo. Y ella se sentía limitada en su deber. Ella empezaba como líder. Era normal que algunos trabajos no los hiciera bien. Y para que todos la rechazaran y no le hicieran caso, yo me fijaba en todo y aprovechaba los defectos en su deber. Exponía sus faltas, la ninguneaba, la juzgaba delante de todos y sembraba discordia a sus espaldas. Con eso, algunos tenían prejuicios hacia ella, no apoyaban su labor, la aislaban y la excluían. Esto no solo perturbaba la vida de Iglesia, le hizo sentir vergüenza, negatividad y ganas de dimitir. Al ver a Xiao Shen negativa y oprimida, no solo no me culpaba, sino que me alegraba de su desgracia. Y creía que podría destacar una vez que la destituyeran. ¡Qué malicioso y despreciable! Aunque Xiao Shen llevaba poco tiempo creyendo y tenía defectos y faltas, tenía aptitud, era honesta y tenía sentido de la justicia. Cuando otros tenían problemas, sabía ayudarlos y protegía los intereses de la casa de Dios. Tenerla de líder era bueno para la labor de la casa de Dios y para la entrada en la vida de todos, y yo debía respaldarla y colaborar. Sí. Y solo para mantener mi reputación y estatus sin considerar la obra de la casa de Dios. Por celos la atacaba y reprimía inescrupulosamente. Y no paré hasta que no pudo cumplir el deber. Lo que estaba haciendo no solo lastimaba y dañaba a Xiao Shen, también afectaba la labor de la casa de Dios. Vi que mi humanidad era mala y mi carácter ruin. Para lograr estatus, castigaría a otros. Y pensé, el gran dragón rojo para consolidar su régimen. Cuando una persona o fuerza amenaza su estatus, usa todo medio para destrozar y criticar, incluso ejecuta gente. Vi que mi naturaleza era tan malvada como la del gran dragón rojo. Al advertirlo, me odié a mí misma. Dios me dio un deber para buscar la verdad y librarme de la corrupción, cooperar con todos, aprender de sus fortalezas y proteger a la Iglesia. Es verdad. Así es. Sin embargo, yo la desestabilizaba y cometía actos malvados que la perturbaban. Carecía de conciencia y humanidad. No era un ser humano. Para ayudarme, los hermanos y hermanas me advertían, pero ansiaba la reputación y el estatus y no los tomaba en serio. Incluso me resistía y no me arrepentía. Tras mi destitución no reflexioné, me quejé de mis agravios. Divulgué mi disgusto con la líder, hice que los demás la juzgaran y seguí perturbando la vida de Iglesia. Insistí en un camino sin salida. No reflexioné ni me conocí hasta que me echaron de la Iglesia. Yo era demasiado terca, además despreciaba la verdad. Trataron conmigo, me disciplinaron y no me arrepentí. Seguía siendo hostil hacia Dios. Usaba medios despreciables para derribar y derrotar a una persona que buscaba la verdad. Entorpecí en el lugar de la obra de Dios y perturbaba la labor de su casa. Y desaproveché la oportunidad que Dios me dio de recibir la verdad y salvarme. Fue por la justicia de Dios que me expulsaron de la Iglesia. Fue todo culpa mía, no sufrí ningún agravio.
Pensé en cómo todos me advirtieron, podaron y trataron conmigo. Si entonces hubiera hecho introspección, no se habría llegado al punto de expulsarme. Exacto. Después leí 2 pasajes de las palabras de Dios. ¿Puedo leerlos? Claro. El último pasaje de Práctica 7. Bueno. He realizado una gran obra y pronunciado muchísimas palabras entre vosotros. ¿Cuánto de esto habéis escuchado de veras? ¿Cuánto habéis obedecido? Cuando termine mi obra será el momento en que dejarás de oponerte a mí, de estar contra mí. A medida que obro, actuáis constantemente contra mí. Jamás acatáis mis palabras. Yo llevo a cabo mi obra, y tú realizas tu propia obra, de crear tu pequeño reino. Solo sois una manada de zorros y perros que hacen todo en mi contra. Vuestra imagen es aún mayor que la de Dios y vuestro estatus superior al suyo, por no hablar de vuestro prestigio entre los hombres. Os habéis convertido en ídolos de la gente. ¿No te has convertido en arcángel? Cuando se revelen los resultados de las personas, que será cuando la obra de salvación se acerque a su fin, muchos de vosotros seréis cadáveres imposibles de salvar, y habrá que descartaros. Hay otro pasaje. El tercero, de tener un carácter invariable, es estar enemistado con Dios. Someteré a mi castigo a todos aquellos que provocaron mi ira. Desataré toda mi ira sobre esas bestias que desearon estar junto a mí como iguales, pero que no me adoraron ni me obedecieron. La vara con que golpeo al hombre caerá sobre las bestias que antes gozaron de mi cuidado y de los misterios que pronuncié y que intentaron arrebatarme mi disfrute material. No seré indulgente con quien trate de arrebatarme mi lugar. No perdonaré a ninguno de los que traten de arrebatarme la comida y la ropa. Por ahora seguís libres de todo daño y excediéndoos en las exigencias que me hacéis. Cuando llegue el día de la ira, no me haréis más exigencias. En ese momento os dejaré disfrutar todo lo que os plazca. Clavaré vuestra cara en la tierra. Y nunca más podréis levantaros. Amén. Las palabras majestuosas y airadas de Dios me inquietaron. Sentí su ira y vi que su carácter es de justicia y que no se puede ofender. Dios aborrece a quienes compiten con él por una posición. Dios los maldecirá y castigará y ninguno podrá escapar. Así es. Por adquirir estatus, competía por reputación y fortuna, atacaba y rechazaba a quienes buscaban la verdad. Me lucía por todas partes y atraía a la gente hacia mí. Competía con Dios por una posición y por la gente, lo que ofendía gravemente su carácter. Sentí que había cometido una gran maldad y un pecado imperdonable. Era como si hubiera abierto las puertas del infierno. Estaba aterrada. Incluso me costaba respirar. No sabía si recibiría misericordia de Dios. Tal vez Él no me perdonara. ¿Me mataría y destruiría en cualquier momento? Con dolor, oré ante Dios, confesé mis pecados y me arrepentí muchas veces. Dije, Dios mío, hice el mal, me resistí a ti y ofendí tu carácter. A diario vivo con miedo a que de repente vengan a mí el castigo y las maldiciones. Dios mío, deseo arrepentirme. Te pido que me salves. Amén. Después de orar, me sentí un poco más tranquila. En mis devocionales espirituales vi estas palabras de Dios. Hoy Dios os juzga, os castiga y os condena. Mas debes saber que el propósito de tu condena es que te conozcas a ti mismo. Él condena, maldice, juzga y castiga para que te puedas conocer a ti mismo, para que tu carácter pueda cambiar y sobre todo para que puedas conocer tu valía y ver que todas las acciones de Dios son justas y de acuerdo con su carácter y los requisitos de su obra.
que Él obra según su plan para la salvación del hombre. Y que Él es el Dios justo que ama, salva, juzga y castiga al hombre. Si solo sabes que eres de estatus humilde, que estás corrompido y que eres desobediente, pero no sabes que Dios quiere poner en claro su salvación por medio del juicio y el castigo que Él te impone hoy, entonces no tienes manera de ganar experiencia, ni mucho menos de seguir avanzando. Dios no ha venido ni a matar ni a destruir, sino a juzgar, maldecir, castigar y salvar, hasta que su plan de gestión de 6,000 años llegue a su término, antes de que revele el destino de cada categoría del hombre. La obra de Dios en la tierra será en aras de la salvación. El único propósito es hacer del todo completos a los que lo aman y que se sometan a su dominio. Pensad en esto. Si mi intención al venir fuera condenaros y castigaros, en lugar de salvaros, ¿podrían vuestros días haber durado tanto? ¿Podríais vosotros, seres pecadores, haber sobrevivido hasta hoy? Si solo quisiera castigaros, ¿por qué me haría carne y embarcaría en una obra tan grande? ¿Acaso castigaros, simples mortales, no podría concretarse con una sola palabra? ¿Todavía necesitaría destruiros después de condenaros a propósito? ¿Seguís sin creer mis palabras? ¿Podría salvar al hombre solo por medio del amor y la compasión? ¿O podría solo usar la crucifixión para salvar al hombre? ¿No es mejor mi carácter justo para hacer al hombre totalmente obediente? ¿No es más capaz de salvar completamente al hombre? Amén. 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 Tras leer las palabras de Dios me conmoví mucho. También entendí que Dios empleaba palabras duras para exponerme, juzgarme, condenarme y maldecirme, pero no para sentenciarme. Más bien lo hacía para que me conociera y viera mi naturaleza satánica de resistencia a Él, me arrepintiera y cambiara. Sí. Con ello también pude conocer el carácter justo de Dios. Si alguien compite por estatus o perturba y estropea la labor de la casa de Dios, Él lo detesta y le parece intolerable. Dios es la fuente de todas las cosas positivas y no tolera la presencia de cosas negativas y malvadas. La iglesia es donde el pueblo escogido de Dios lo adora y busca la verdad, donde la voluntad de Dios no encuentra obstáculos. Sí. Pero yo no desempeñé un papel positivo en la iglesia, solo perturbé y destrocé las cosas. Así la ira de Dios vino sobre mí y me expulsaron de la iglesia por su justicia. Cierto. En todos esos años no busqué la verdad, solo iba tras reputación y estatus. Cuando alguien puso en peligro mi posición, me volví celosa, insatisfecha y perturbé el trabajo de la casa de Dios, y esa es la senda del anticristo. Sí. Cometí muchísima maldad y merecí el castigo de Dios. Pero Él no me trató en función de la maldad que cometí. Mientras sufría desesperada y pensando en morir, Dios temía que cayera en las trampas de Satanás, y con sus palabras y las enseñanzas de mi hermana me esclareció y me guió, y me sacó de la negatividad. Sí. En el fondo sentía que todo esto fue el amor y la salvación de Dios. Así es. Sea cual sea el entorno dispuesto por Dios para juzgarnos, castigarnos y disciplinarnos, su propósito es transformar y purificar nuestro carácter corrupto. Es verdad. Así es. Al entender la voluntad de Dios, ya no quise estar deprimida. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios. Como una de las criaturas, el hombre debe mantener su propia posición y comportarse concienzudamente. Debes guardar con sumisión aquello que el Creador te ha confiado. No hagas nada fuera de lugar, ni cosas más allá de tu capacidad, o que le resulten aborrecibles a Dios. No trates de ser grandioso, ni un superhombre, ni superior a los demás, o de buscar convertirte en Dios. No es así como las personas deberían desear ser. Es absurdo buscar ser grandioso o un superhombre. Procurar convertirse en Dios es incluso más vergonzoso. Es repugnante y despreciable. Lo que es elogiable y a lo que las criaturas deberían aferrarse es a convertirse en una verdadera criatura. Este es el único objetivo que todas las personas deberían perseguir. Amén. Amén.
Las palabras de Dios me hicieron sentir vergüenza y bochorno. Solo soy un minúsculo ser creado, una persona corrupta e inmunda. Pero quería respeto y admiración. Me lucía por todas partes, trataba de robar el protagonismo por donde fuera y utilizaba la palabra de Dios para enseñar a otros. Realmente no tenía ningún sentido. No poseía ninguna realidad de la verdad, ni autoconocimiento auténtico. Solo hablaba de palabras y doctrinas sin parar. La esencia de mis palabras era confundir. No me conocía en absoluto, pero atacaba y excluía a Xiao Shen. Era irracionalmente arrogante. ¡Qué abominable y asquerosa! Debía renunciar a mis ambiciones y deseos, comportarme y mantenerme en el lugar correcto, y cumplir con el deber con los pies en la tierra. Este es el razonamiento que debe tener un ser creado. Sí. Fuera cual fuera mi resultado, juré que cumpliría bien con el deber. Mientras viva, debo buscar la verdad y vivir con semejanza humana para confortar el corazón de Dios. Amén. Desde entonces, oraba a Dios a diario para que me guiara en mi introspección y poder arrepentirme y transformarme. Al leer la palabra de Dios, me centraba en compararme con ella, en meditar lo que yo exponía cada día. Paulatinamente, conocí un poco mi carácter arrogante, mis actos malvados, mi identidad y mi estatus. Y me esforzaba por predicar el evangelio a familiares y amigos. Ayudaba a la iglesia con su labor donde podía poner mi granito de arena. Y a menudo acogía a mis hermanos y hermanas. Me sentía muy feliz y decidí que, sin importar cómo me tratara Dios o si tenía o no un buen destino, no pretendería ninguna transacción ni exigencia y cumpliría bien con el deber. Amén. Eso es. Hay que tener esa conciencia y razonamiento, y eso expresa arrepentimiento. Sí. Ajá. Sin esperarlo, un día de diciembre de 2020, mi líder me informó que la iglesia me había readmitido y que podía llevar de nuevo una vida en ella. Gracias a Dios. Cuando me enteré, me emocioné mucho y se me llenaron los ojos de lágrimas. Solo pensé, cometí mucha maldad, pero al arrepentirme sinceramente, la iglesia me readmite. En verdad es el amor y la misericordia de Dios. Así es. Sí. Al ver atrás, siempre creí que buscaba bien, que llevaba una carga en el deber y amaba a mis hermanos y hermanas. Al ser expuesta, expulsada y juzgada y revelada por la palabra de Dios, vi que Satanás me había corrompido tanto que era inhumana y que solo pensaba en el mal. Si no fuera por el juicio y castigo de Dios, seguiría tras el estatus para satisfacer mis ambiciones y deseos. Nunca reflexionaría y jamás despertaría. Exacto. Experimenté realmente lo que dice Dios. Sabe que el castigo y el juicio de Dios son la luz, y la luz de la salvación del hombre, y que no hay mejor bendición, gracia o protección para el hombre. Amén. Sí. Tras experimentar estas cosas, descubrí el carácter justo de Dios, también su protección y salvación para conmigo. Amén. Aunque mi carácter corrupto aún es muy grave, trabajaré para aceptar el juicio y castigo de Dios, la poda y el trato de los demás, para cambiar mi carácter y vivir con semejanza humana. Gracias a Demos Dios. gracias a Dios. Demos gracias a Dios.